¿Será Rusia la libertadora de África? Y es que no muchos lo saben, pero aunque parezca increíble en este siglo XXI, todavía hay colonias europeas en este continente. Todavía mantienen en pequeños poblados varias colonias europeas. Y bueno, lo cierto es que se obligan en estas colonias europeas a pagar tributo varias veces, aunque ha habido intentos de independizarse, no han podido tener éxito. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo cierto es que Rusia podría desplegar sus soldados en África y generar un movimiento de liberación nacional. Por lo pronto, Francia teme que este país, Rusia, despliegue sus soldados, llegue a Mali, despliegue sus soldados y finalmente provoque una independencia de este país, de la colonia, a Francia. Cada vez hay más apoyo popular a esto, obviamente entre los africanos que pues ya llevan ahora sí siglos de dominancia europea todavía en estos pequeños lados. Y obviamente esto generaría pues que entre Rusia y Francia haya un nuevo diferendo, pero bueno, ahora sí, sería increíble que los rusos se empiezan a convertir en los ya últimos libertadores de África. Es que tiene razón, es que todavía hay muchas colonias. Hay colonias de las superpotencias en países muy pobres. Por ejemplo, Estados Unidos todavía tiene una especie de colonia en Puerto Rico, porque no es estado independiente. También hay varias de las Malvinas, una colonia, por ejemplo, del Reino Unido, que también se mantiene así. Y otros lados en Europa, como bien se señala, hay muchas más colonias europeas, ¿no? Pero lo interesante es la intromisión de Rusia. Recordando que en China ya tiene mucho tiempo que también está muy metida en África. Es un continente finalmente olvidado por las superpotencias occidentales. Únicamente van ahí para saquear el petróleo, saquear de los diamantes, saquear los recursos naturales, saquear el oro. Pero la verdad es que la mayoría de sus pueblos siguen muy, muy, muy pobres. Pero China se ha metido. China ha empezado a llevar desarrollo económico, desarrollo tecnológico, y ahora vemos que los rusos también llegan con, bueno, pues tal vez, ¿no? Un desarrollo militar. Y bueno, provocar movimientos de independencia, pues sería algo increíble en la historia de la humanidad. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Y aunque Alberto Fernández nos diga que él se siente muy identificado con Europa, realmente es muy difícil entender a qué se refiere. Esta es una noticia que quizás mucha gente no esté enterada, ni siquiera sabría, pero hay un hecho, que Francia sigue teniendo colonias en África y Francia sigue exprimiéndolas. Y estas colonias se están hartando del estar bajo el yugo francés y están pidiendo a Rusia que vaya y los ayude, que los apoye. Pero antes de ver esa noticia, tengo que darles un poco de contexto de historia euroafricana para que se entienda un poco más cómo es que se llegó a este punto. Vamos a empezar hablando con esta nota, donde nos decía que Francia salió oficialmente del continente africano entre las décadas de los 50 y los 60 del siglo pasado a regañadientes. Tuvo que aceptar la independencia de veintena de colonias que ya no querían seguir bajo las directrices de París. Sin embargo, a pesar de evaporar sus posesiones continentales, Francia consiguió salvar una superestructura política, económica y cultural que medio siglo después todavía mantiene. Nos dice que Francia se ha erigido guardián de sus excolonias. En una mezcla entre pragmatismo y neocolonialismo, París protege sus intereses políticos y económicos al mismo tiempo que rescata parte de su identidad perdida y hace con un patio trasero en el que cabe considerarse hegemónico, algo que pocos países pueden afirmar en la actualidad. Y eso quizás mucha gente no entienda cómo es que funcionó. Y es que Francia había colonizado gran territorio de África y ese territorio buscaba su independencia en la década de los 50 y los 60. Entonces Francia, al verse presionado, decide decir, sí, está bien, saco mi gobierno de aquí, ustedes hagan su propio gobierno, pero al mismo tiempo les hizo manita de puerco. ¿Por qué? Porque les impuso una moneda. El que es dueño de una moneda en un territorio es realmente el que tiene el poder. Entonces aquí Francia lo que hizo es realmente darles en papelito su independencia, pero en la práctica no les dio nada de independencia. Inclusive Francia en estos días sigue manejando su política monetaria. De estos estados que se lograron independizar tenemos a Camerún, Senegal, Togo, Benin, Nigeria, Burkina Faso, Costa de Marfil, República Centroafricana, República del Congo, Mali y Mauritania. Entre las condiciones impuestas por De Gaulle, el que era el gobernador de Francia cuando se independizaron,
figuraba el acuartelamiento de tropas francesas en algunos de los nuevos países independientes, heredar las deudas de la época colonial y la aceptación de dos divisas regionales, una para los estados del África Occidental y otra para los países de África Central, controladas respectivamente por los bancos centrales regionales en los que Francia tendría poder de veto. O sea, básicamente no les dio independencia, se les dio un papel y ellos celebraron con que ya eran independientes y soberanos, pero solamente eran el papel. En la práctica seguían teniendo al ejército francés ahí, ahora tenían las deudas, ellos que pagarlas por sí mismos, y además Francia iba a controlar su sistema monetario. Después de todo esto, nos pasamos a esta nota donde nos hablan un poco más de la historia de cómo fue la independencia. Y es que de los países, cuando hicieron un referéndum para saber si se iban a unir a la Unión Francesa, un país decidió no hacerlo. Un país votó con no el 95% de sus ciudadanos e inmediatamente Francia sacó a más de 4.000 funcionarios, jueces, maestros, médicos, técnicos y les ordenó sabotear todo lo que dejaron atrás. Básicamente les quitaron toda la infraestructura que tenían. Les quemaron libros, les demolieron edificios, les destruyeron granjas y sin embargo, para las otras 14 colonias francesas que recién se acaban de independizar, el mensaje era muy claro. Si te burlas de Francia, nosotros te vamos a destruir. Y de estos orígenes es que nace el franco CFA, que es la moneda francesa pero en África. Y esta moneda obliga a los países en África a entregar el 50% de sus reservas al Banco de Francia para así estabilizar su moneda, como muchos creen que realmente está haciendo. Pero otros, incluido a mí, lo vemos más como un impuesto neocolonial o un freno del crecimiento, porque los países africanos no pueden controlar su sistema monetario, entonces tienen que seguir las órdenes de Francia y tienen que estarle pagando en la práctica un impuesto a Francia. Esto nos lleva a esta última nota antes de la principal, donde los países africanos todavía tienen que pagar 500.000 millones de dólares en impuestos coloniales a Francia cada año. Aquí nos dice más abajo que los países africanos que utilizan el franco CFA no tienen voz en la decisión de las políticas monetarias clave que afectan a su gente, ya que están determinadas por los países europeos como parte de la Unión Europea. Algunos consideran que el franco CFA es una barrera para la industrialización y la economía, desarrollo y no estimula la integración comercial entre países hermanos de habla francesa ni permite que los bancos proporcionen crédito adecuado para sus economías. O sea, en la práctica, Francia sigue esclavizando a África. Sí, ya no están tal vez los gobiernos como tal, pero lo siguen esclavizando a través de la economía. En el 2017, Emmanuel Macron se disculpó por algunos aspectos del pasado colonial de Francia. Pidió que el franco CFA se elimine gradualmente, reconociendo la necesidad de que el África francófona obtenga su independencia económica. Aquí Emmanuel Macron hacía parecer como que realmente Francia se daba cuenta del error, que Francia se daba cuenta que seguía exprimiendo a África, haciendo que el territorio no pudiera desarrollarse. La verdad, aquí yo veo un buen de similitudes entre Francia y África y Estados Unidos y Latinoamérica. Pero bueno, esa es una plática para otro video. Vamos ahora sí con la nota de ahorita. Y es que en Mali, una de esas colonias a las que estoy hablando, ya están hartos. Ya se cansaron y están pidiéndole a Rusia que vaya e intervenga militarmente. Actualmente se encuentra con 5.000 soldados franceses allá en Mali. La razón por la cual se supone que están ahí es porque están luchando contra el yihadismo. Pero en la práctica no se ve que haya un avance ni siquiera para derrotar a estos grupos que ocasionan el terror. Ni están dejando al país Mali desarrollarse. Francia no está dejando al país Mali desarrollarse. Entonces la gente se está hartando y llegó al punto donde llegaron a la embajada rusa y le pidieron por favor ayuda. Directamente al embajador le pidieron ayuda militar. Y Macron, de una forma ahora sí que hasta berrinchuda, dijo que si Rusia se mete, ellos van a sacar a los militares de Francia, haciéndoles pensar que realmente van a hacer que estos grupos yihadistas entren a Mali y empiecen a crear un caos. Pero la realidad siempre se impone. Y aquí voy a terminar con lo que dice esta nota. Nos dice que la realidad demuestra a Francia que el sacrificio de sus soldados no ha servido ni para eliminar a las personas que hacen el terror, ni para ganarse el apoyo popular maliense. Y esto es bien importante. En el supuesto en el que Macron llevara adelante su amenaza y retirara sus tropas, si lo que él quisiera es proteger a Mali, si lo que él quisiera es proteger a este país de los yihadistas, no debería de ver con malos ojos que Rusia entrara y los defendiera. Pero ese es el sentido. Y aquí se hace la pregunta, ¿realmente Rusia podría entrar a África y realmente ayudar a estas colonias francesas en África a independizarse realmente de Francia? ¿Podría ser? La gente se está hartando y ya está pidiendo que el gobierno ruso entre allá.
Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bye.